Quiero empezar diciendo que la Biblia es muy clara a la hora de darnos información exacta acerca de lo que va a ocurrir. No tenemos que inventarnos nada. En profecías, en escatología, no es a mí me parece, yo siento, yo creo. Yo no me muevo en ese terreno. Yo me muevo en el terreno de lo bíblico, de lo que el Señor ha revelado, y lo revelado no necesita ningún tipo de confirmación porque ya está revelado y claro. Para poder entender el futuro, hay que entender lo que Dios ha hecho y cómo ha trabajado y cómo se ha manifestado en el pasado. Porque hay un versículo clave en el libro de Eclesiastés que dice, ¿qué es lo que será? Lo mismo que fue. Es decir, el tiempo futuro en el texto hebreo está invertido. Es como que te lo cuenta en pasado, pero aún no ha ocurrido en el futuro. Y de hecho, en el libro del Apocalipsis, que es un libro apasionante, que no es imposible de entender, ni mucho menos, hay una pregunta que se le hace en un momento determinado a Juan, que es el que escribe la carta, el que recibe la revelación de lo que va a ocurrir, y alguien le pregunta, esta multitud con ropas blancas, de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, que no la puede contar nadie de tan numerosa que es, ¿quiénes son? ¿Y de dónde vienen? Y Juan dice que la respuesta que dio es, no lo sé, no lo sé. Qué curioso que en ese momento Juan no sabía la respuesta y tú y yo sí la sabemos, porque tenemos todo el manual, toda la Biblia escrita, ¿no? Y dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y no han manchado sus vidas, sino que se han lavado con la sangre del cordero, etcétera, etcétera, ¿no? En un lenguaje muy, muy bíblico. Es decir, aún no había sucedido tal acontecimiento y ya lo da por hecho. No, estos son los que ya han salido de la gran tribulación. Muy bien, el pastor José Manuel Sierra es uno de los convencidos de que la iglesia pasará por parte de la gran tribulación. Suponemos que él sostiene que la iglesia estará presente hasta la mitad de la gran tribulación. Efectivamente, la Biblia sí nos habla, ¿no?, de segmentos o divisiones de la gran tribulación en periodos de tiempo. Pero él sostiene que la iglesia pasará por la gran tribulación y es más, también habla de que verá al mismo anticristo, lo verá. La iglesia verá al anticristo. Bueno, permítame discrepar, ¿no?, con el pastor José Manuel Sierra. Yo hice un anterior video y los seguidores del pastor me han dicho algunas cosas, ¿no? Ya estoy acostumbrado a los golpes que me da la vida. Pero eh, hay que saber discrepar, ¿no? Lo cierto es que aun cuando el pastor José Manuel Sierra dice que la creencia de que la iglesia no pasará por la gran tribulación, sino que será arrebatada antes, es una teoría, dice él. Hay que decirle también al pastor que lo que él cree también es una teoría. O sea, yo no puedo decir que lo que yo sí creo es doctrina bíblica y lo que los otros creen sobre este tema, ojo, sobre este tema particular de escatología, eso sea teoría, ¿no? Entonces hay que hacerle entender eso al pastor y a sus seguidores. Ahora, cuando él menciona aquí el pasaje del libro de Apocalipsis, donde se hace la pregunta, ¿no? ¿Quiénes son estos que han salido de la gran tribulación? Bueno, los que han salido de la gran tribulación se refiere, pues no a toda la iglesia, no a toda la iglesia, ¿no? Él supone que toda la iglesia va a pasar por parte de la gran tribulación, pero no, realmente nosotros creemos que en la gran tribulación, sin la iglesia, habrá gente que se convierta a Cristo, habrá gente que crea en el Señor, pero por supuesto a precio de su propia vida, como veremos o como vemos en ese pasaje de la Biblia. La iglesia ya habrá sido arrebatada, pero aquella gente que crea en el Señor Jesucristo durante el tiempo de la gran tribulación, según lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo número 7, que refiere el pastor, y el versículo número 14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. No está hablando allí de toda la iglesia, sino más bien de los que crean en el Señor durante el tiempo de la gran tribulación. La Biblia habla de gente que va a creer y es lógico pensar. Imagínense, algunos que son creyentes, entre comillas, pero que no viven como tales, se van a quedar para la gran tribulación. ¿Qué va a pasar con ellos? Seguramente van a creer, ¿no? Algunos, no todos.
Pero sí, habrá gente que crea, que se dará cuenta, palpará ahí en primera línea que lo que le dijimos, lo que le enseñamos acerca de ese tiempo se está cumpliendo en vivo y en directo para ellos y creerán. Entonces, por otro lado también, ah, el pastor Sierra va a referirse a la manifestación del anticristo. Y ojo, que él sostiene que este personaje se va a manifestar aun cuando la iglesia esté aquí en la tierra. Escuchen. Hay una señal que se tiene que producir sí o sí. Y yo creo, y lo puedo demostrar, creo, con la Biblia, es la manifestación de un personaje que recibe muchos nombres. El más conocido, el anticristo. Pero, por ejemplo, en el libro de Daniel se le conoce como el cuerno pequeño. Pablo lo llama el hijo de pecado, o el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo. Va a ser un líder político con una capacidad brutal, con una unción diabólica fuera de lo común, hasta el punto que es la primera vez en la historia que Satanás unge a una persona y le permite ofrecer lo que él nunca ha ofrecido a nadie, paz y seguridad. Ese personaje político, que está a punto de levantarse, va a ser el que va a dar el pistoletazo de salida a lo que se llama el tiempo de angustia de Jacob o la gran tribulación, que dura 7 años, divididos en 2 periodos perfectamente diferenciados, de 1260 días o 42 meses o 3 años y medio, o como dice Daniel, tiempos y la mitad de un tiempo, y todos esos sellos, trompetas y copas que menciona el libro del Apocalipsis se van a ir desarrollando poco a poco. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Algo muy importante. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde encaja el pueblo de Dios en todo esto? A mí me enseñaron, en la escuela bíblica en la que estudié hace más de 40 años atrás, que la iglesia no iba a ver nada de esto, que la iglesia iba a ser arrebatada, la iglesia no, iba a ser trasladada a las bodas del Cordero, mientras en el mundo se llevaba a cabo la gran tribulación, y finalmente volveríamos, ¿verdad? Que es cuando todo ojo le verá y toda rodilla se doblará. Bueno, pues esa teoría, porque no es doctrina bíblica, aunque se enseña como es doctrina bíblica, la inventó un cura, la inventó un sacerdote, aproximadamente 150, 160 años más o menos, ¿no? Y el señor Scofield la incluyó como comentario en la Biblia y cayó muy bien, que la iglesia no iba a pasar ni iba a haber absolutamente ninguna señal que tiene que ver con la gran tribulación. Pero eso no es bíblico. La Biblia dice cuándo se producirá el arrebatamiento de la iglesia y la primera resurrección. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. A la final, trompeta. A la final, trompeta. Señores, ¿cuál es la final trompeta? Pues la que cuenta el libro del Apocalipsis, que dice que son 7 toques de trompeta. Lean ustedes en el Apocalipsis qué ocurre cuando se toca la 7ª trompeta y se van a dar cuenta que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia y con la primera resurrección, porque la Biblia habla de 2 resurrecciones. Y lo viene diciendo ya desde Daniel capítulo 12, que unos resucitan para vida eterna y otros para condenación eterna. Y esa primera resurrección se produce al final de la 7ª trompeta, como dice Pablo, como misterio revelado en 1 Corintios capítulo 15, versos 51, 52. Por lo tanto, yo creo que estamos a punto de ver la manifestación del anticristo. Y yo sé que algunas personas se pueden llevar las manos a la cabeza diciendo, pero si a mí me enseñaron que eso no lo íbamos a ver. Bueno, es que usted tiene que comprobar a la luz de las Sagradas Escrituras si lo que le enseñaron, si su teología coincide con la Biblia, o usted quiere que su teología o que la Biblia coincida con su teología. Por consiguiente, yo creo que estamos en el tiempo más interesante de la historia de la humanidad, porque estamos a punto de ver, y de hecho ya hemos comenzado a ver, el cumplimiento profético de muchísimas cosas. Por lo tanto, si se están preguntando algunos, ¿entonces usted cree que la iglesia pasará por parte de la gran tribulación? No le quepa usted la menor duda. Todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Lea usted los libros de teología de hace siglos atrás y ningún cristiano oraba o soñaba con no pasar por tribulación. Al contrario, era un honor ser perseguido. Muy bien. Entonces queda claro, según lo que dice el pastor Sierra, que la iglesia pasará por parte de la gran tribulación. O sea, él es de lo que cree la teoría, ¿verdad? La teoría de que la iglesia será arrebatada a la mitad de la tribulación. Hay otra teoría que enseña que la iglesia será arrebatada al final de la gran tribulación, ¿ok? Esos son los post-tribulacionistas. Los pretribulacionistas, que somos algunos, o yo creo que la mayoría de los creyentes, creemos que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Entonces, mire, hay la teoría que
sostiene que la iglesia va a ser arrebatada antes, pretribulacionistas. Hay la teoría de que la iglesia va a ser arrebatada a la mitad de la gran tribulación, medi-tribulacionistas. Y hay la teoría de los que piensan que la iglesia va a ser arrebatada, pero al final de la gran tribulación, los post-tribulacionistas. José Manuel Sierra es de la mitad de la gran tribulación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, no es cuestión de aquí de hablar mal de una persona. Estamos discrepando en cuanto al tema doctrinal, ¿no? Y en cuanto a esta situación escatológica que estamos revisando allí. Hay que tomar las cosas con madurez, ¿no? Porque hay algunos que se ofenden porque la están hablando de fulano. No, estamos discutiendo sobre lo que se enseña y ponemos nuestro punto de vista. Sierra dice entonces que la manifestación del anticristo tendrá lugar justo al inicio de la gran tribulación. Efectivamente, así lo creemos nosotros. También sostenemos que este personaje va a presentarse allí, al arranque de la gran tribulación. Recordemos los cuatro jinetes, ¿no? De los que nos habla el capítulo 5 y capítulo 6 de Apocalipsis. El jinete en el caballo blanco, vestido de blanco, con una corona y con un arco, ese es el anticristo, un suplantador de Cristo, efectivamente. Pero la gran diferencia es que nosotros creemos que cuando ya se manifieste ese personaje, la iglesia no estará aquí. Esa es la gran diferencia. Acuérdense, el libro de Apocalipsis del 1 al 3, perdón, habla de la iglesia aquí en la tierra. Pero en el capítulo 4, a Juan se le dice, sube acá y lo lleva a otro escenario y le muestra las cosas que habrán de venir después de estas. Y allí empieza todo ese problema, ¿verdad? De la gran tribulación. Eso de sube acá es la idea del arrebatamiento de la iglesia. Ya la iglesia no está en ese panorama. Y efectivamente nosotros creemos que mientras aquí en la tierra se den esos 7 años de gran tribulación, la iglesia en las nubes, ojo, en las nubes estará con el Señor, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, y ocurrirán dos cosas, según lo que yo creo. Primero, el tribunal de Cristo. Ojo con ese detalle. Por si acaso, no lo menciona Sierra, pero es efectivo. El tribunal de Cristo a la iglesia para dar o para quitar coronas según la obra de cada uno. Y en segundo lugar tendrá la boda del Cordero, efectivamente. Al final de la tribulación continuarán las otras secuencias escatológicas, ¿verdad? Entonces, en la segunda carta a los tesalonicenses se nos habla de que este personaje, el anticristo, del que habla la Biblia y que menciona el pastor Sierra, que dice que la iglesia lo va a ver, va a ver esa manifestación, no dice aquello, la palabra de Dios aquí en segunda Tesalonicenses, en el capítulo número 2, justamente, ¿no? Estamos leyendo allí. Desde el versículo número 3, la Biblia nos dice que ¿cuándo se manifestará? Se manifestará cuando la iglesia ya no esté aquí presente. Leo rapidito, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Note usted, ahí Pablo está hablando de la manifestación del anticristo. Pero ¿cuándo tendrá lugar? Veamos lo que dice el verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A quién? Al anticristo, para que se manifieste, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay algo o alguien que detiene al anticristo en su totalidad para que se manifieste. Veamos de quién se trata. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Hay, dice, quien al presente lo detiene hasta que él, hablando acá de una persona, a su vez sea quitado de en medio. ¿De quién está hablando? Yo considero que está hablando del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo está en la iglesia del Señor Jesucristo. Acuérdense que este Espíritu Santo vino, ¿verdad? Desde el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, y es parte de la iglesia. Pero cuando ese Espíritu Santo se vaya, realmente se va con la iglesia. La iglesia será arrebatada y una vez
que se vayan el Espíritu Santo y la iglesia, ¿qué pasará? Versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Queda claro, amigos, que efectivamente el Espíritu Santo, al ser quitado de en medio, ser quitado de esta tierra con su iglesia, será la pauta para que el anticristo se manifieste y efectivamente allí empiece la gran tribulación. ¿La iglesia pasará por la gran tribulación? No, será arrebatada anteriormente, como hemos enseñado en este momento. Ahora, lo que sostiene el pastor Sierra también, y para él todo parece ser que gira en torno a esta teoría y a lo que él cree cuando se habla de una final trompeta. Y él va a relacionar lo que dice 1 Corintios capítulo 15 con Apocalipsis capítulo 11, donde se habla no de una final trompeta, sino de un ángel que toca la séptima trompeta de 7, que efectivamente esa es la final. Pero veamos bien lo que dice la palabra de Dios al respecto de esta final trompeta. En la primera carta de los Corintios capítulo 15, Pablo está hablando de la resurrección. Está enseñándonos ese poderoso argumento y esa poderosa base de la fe cristiana, que es que los muertos resucitarán, así como Cristo resucitará. Y él dice desde el versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Note usted, seremos transformados. En los pasajes que menciona el libro de Apocalipsis no se habla de cuerpos transformados para nada, ¿no? Ni en el capítulo 11 siquiera de Apocalipsis, que menciona como clave el pastor José Manuel Sierra. Pero dice que seremos transformados. ¿Por qué vamos a ser transformados? Porque vamos a ser levantados, pues, en los aires. Estaremos con el Señor en las nubes. Este cuerpo, como tenemos ahora, no va a poder subir. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ser transformados. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora bien, aquí está hablando el apóstol Pablo de una final trompeta y una trompeta en sí. Ahí es cuando el pastor Sierra comete el error, ¿verdad? De comparar 1 Corintios 15 con Apocalipsis 11. Y ya vamos a ver por qué es un error. Siempre que han habido acontecimientos, o que hay acontecimientos apoteósicos, como en el Antiguo Testamento incluso, donde Dios se manifestaba, sonaba una trompeta, ¿no? Hay quienes piensan que esta final trompeta tiene que ver más bien con una costumbre de los judíos, del shofar. Yo no quiero caer en el plano de ser un judío o un mesiánico, ¿verdad? Y pensar que hay que tocar un shofar y todo eso. Pero puede ser que tenga que ver con los toques de trompeta que se daban y que se dan todavía, ¿verdad? En Israel. Esa final trompeta no está hablando ni siquiera de una hora en particular, sino que lo que hace el apóstol Pablo es tomarla como una figura de que ya sucede un acontecimiento importante. En este caso, la transformación de los cuerpos de los cristianos que estén vivos y la resurrección de entre los muertos de los cristianos que estén muertos. Allí empieza así el arrebatamiento de la iglesia. Pero, como ya mencionamos, esto sucederá antes de la gran tribulación. También el pastor Sierra habla justamente de ese acontecimiento como tal, mencionando lo que dice en Apocalipsis capítulo 11. Pero hay otro pasaje que habla también de la resurrección de los muertos y menciona una trompeta. Recuerde que en el Nuevo Testamento hay solamente 4 pasajes que mencionan esta trompeta. Y uno de ellos también se encuentra en Primera Tesalonicenses capítulo 4. Dice el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nótese usted que dice allí una trompeta de Dios, no dice una final. No se vuelve a hablar de una final. Solamente está hablando de que es un arcángel con voz de mando, con trompeta de Dios, ¿verdad?
es el aviso de que algo está sucediendo, eso es todo, pero no está indicando un asunto cronológico, como supone el pastor Sierra, que se menciona en el capítulo número 11 del libro de Apocalipsis. Ahora, yo le había dicho que es un error decir que en capítulo 11 se habla de esta gran o trompeta final, que es la que marca la resurrección de los muertos, la transformación de los cuerpos y el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque mire, cuando usted examina el capítulo 11 de Apocalipsis, desde el versículo 15, donde se menciona esta final trompeta, no el término final trompeta, sino el séptimo ángel que toca la séptima trompeta. Acuérdese que los sellos, las trompetas, los ay y las copas de ira son juicios que vendrán contra la tierra, contra la gente que se quede aquí en la gran tribulación. Eso es todo. No tiene que ver con la iglesia. La iglesia ya no estará en el tiempo de la gran tribulación. Leamos Apocalipsis 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta, dice, la trompeta. Por supuesto, como son 7 ángeles y son 7 trompetas, el séptimo que toca, pues la última trompeta, ¿no? Pero no es la misma trompeta que Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 15. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede cuando este ángel toca la trompeta o cuando la toque? ¿Qué va a suceder? Hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y usted puede leer todos los otros versículos del 16 hasta el versículo 19 y dígame usted allí si encuentra que la iglesia en ese momento es arrebatada. ¿Es arrebatada? ¿Lo dice Apocalipsis 11? No, solamente menciona que el séptimo ángel, el último ángel, toca la séptima trompeta, la última trompeta. Pero no está hablando allí de la iglesia, no menciona para nada a la iglesia, a la congregación, que ya ha sido levantada, que está en los cielos en ese momento, está con el Señor. Pero ese es el grave error, ¿verdad?, que comete acá el pastor Sierra de mencionar que esa es la trompeta de 1 Corintios capítulo número 15. Ahora, vamos a ser elementales también al respecto de esto. Mire, si la iglesia es arrebatada al sonar esa séptima trompeta de Apocalipsis capítulo 11, como dice el pastor Sierra, la final trompeta, ¿cómo es que va a ser perseguida si la persecución se menciona en el capítulo 12 de Apocalipsis? ¿Se da cuenta? Si usted lee el siguiente capítulo, el 12, ahí se habla de la mujer, pues, vestida de sol y de la descendencia, ¿no? Que muchos suponen que ahí empieza la persecución contra la iglesia, aunque realmente es contra Israel. Entonces, ¿de qué tribulación y de qué persecución me está hablando? Si él dice que ya la iglesia en ese momento ha sido arrebatada. El error de muchos que consideran esta realidad o esta teoría, perdón, de que la iglesia va a ser arrebatada a la mitad de la gran tribulación es que toman un pasaje aquí, como ya lo pasó en el capítulo 7, y luego van al capítulo 11, ¿verdad? Y hacen una mezcla allí nada más. Pero nosotros hemos aprendido a interpretar la palabra de Dios de una forma progresiva, ¿no? Y si usted lee el libro de Apocalipsis con ese pensamiento, esa idea, esa visión, ese enfoque de hacerlo progresivamente, se va a dar cuenta de que aquí no está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Dice José Manuel Sierra que la iglesia va a ser perseguida, pero Apocalipsis capítulo 12 habla de la persecución allí. Pero según él, en el capítulo 11, ya ahí es arrebatada. ¿Cómo va a ser perseguida si ya ha sido arrebatada? También él dice que va a haber al anticristo, pero recién el anticristo se manifiesta en todo su esplendor para perseguir a los creyentes de ese entonces y particularmente al pueblo de Israel en el capítulo 13, pues. Allí es cuando se habla ya deliberadamente de la bestia, del falso profeta, etcétera, ¿verdad? Entonces, mis estimados amigos, aprendamos nosotros a diferenciar esta situación. Mire, el pastor Sierra, querido pastor Sierra, que discrepamos en este punto indiscutiblemente, él menciona que la iglesia tiene que pasar por la tribulación. Hay que recordarle que la iglesia ha pasado siempre por tribulación, constantemente, ha sido perseguida.
Desde las bienaventuranzas, el mismo Señor Jesucristo nos enseñó, ¿verdad?, que seríamos perseguidos. Hoy en día está siendo perseguida la iglesia. Pero cuando Jesucristo habla de la gran tribulación y de la persecución que viene, Él se refiere a una persecución sin precedentes. Habrá tribulación como ninguna, dijo el Señor Jesucristo allí en Mateo 24, 21, ¿verdad? Como nunca antes ha habido una persecución dentro de la gran tribulación. Es una cosa que será sin precedentes, amigos. Y gracias a Dios que no vamos a estar aquí nosotros, ¿no? Y ahí se cumplirá Mateo 24. Los que crean, los judíos que serán perseguidos también deberán huir a los montes, etcétera, no regresarán a la casa por nada, etcétera. Puede leer usted todo el capítulo 24. Y finalmente puedo decir también que José Manuel Sierra dice que esta teoría de la pretribulación y el rapto antes de la gran tribulación la inventó un cura, bueno, y que la escribió y la desarrolló el escritor Scofield, que hizo la famosa Biblia de estudio de Scofield. Pues yo le recuerdo al pastor Sierra que el cura y Scofield vinieron después, ¿no?, de Jesucristo y de Pablo, quienes escribieron la doctrina de la gran tribulación, del arrebatamiento de la iglesia. Muchas gracias por ver este video, gracias por compartirlo también. Dios les bendiga.